Listo, muchísimas gracias por volverse a conectar. Vamos a continuar justamente casi terminando la parte de la presentación. Se nos acabó el tiempo. Creo que estábamos aquí. Ya, este es el resumen de ecuaciones que nosotros vamos a necesitar para resolver los ejercicios. La primera nos sirve para calcular el vector unitario. El unitario de A es igual al vector A dividido para su módulo. Si a mí me dice que es el unitario de un vector C, entonces acá estará C como vector dividido para C sin flecha que representa el módulo. También otra fórmula, el unitario de A es igual al coseno de alfa I más el coseno de beta J. Cualquiera de las dos fórmulas nosotros podemos ocupar. Para calcular las coordenadas rectangulares del vector, AX es igual a coseno de teta y a Y es igual a seno de teta. Si hablamos de un vector dx es igual a d coseno de teta, dy es igual a d seno de teta. Solo cambian las letras nada más. Para calcular el módulo del vector, A como módulo es igual, sin la flecha, eso representa que es el módulo, raíz cuadrada de ax al cuadrado más ay al cuadrado. Para calcular la dirección del vector, tangente de phi es igual a la componente y dividido para la componente x. Recordemos que la función trigonométrica en trigonometría es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Para calcular los ángulos directores, coseno de alfa es igual a la componente de x dividido para su módulo. Y si quiero calcular el coseno de beta es la componente de y dividido también para su módulo. La expresión de un vector en función del vector base A como vector es igual a AXY más AYJ. Con eso, nosotros estamos listos para iniciar a desarrollar y vamos a resolver este primer ejercicio que dice lo siguiente. La magnitud de un vector A es 15 centímetros y forma un ángulo de 37 grados con el sentido positivo del eje X. Determinar las componentes rectangulares del vector, las coordenadas del punto extremo del vector, los ángulos directores, el vector en función de los vectores base y el vector unitario. Pues voy a compartir la pizarra para poder ir resolviendo el ejercicio. Antes de continuar, por favor, la próxima semana estoy yo pidiendo permiso en la institución y va a haber una persona encargada que va a estar con ustedes, ¿no? La licenciada eh, Vanessa Tobar va a darles la clase, por favor, con el mismo link, con el mismo ID que ustedes tienen en la plataforma. Así es que eso nada más quería informarles, posiblemente ya ingrese y les haré la presentación respectiva de la licenciada. Continuemos. Estamos entonces en este momento compartiendo la pizarra para iniciar la resolución del ejercicio, ¿no? Ya, entonces, nuestro primer ejercicio decía lo siguiente. Vamos a volver a dar lectura para poder ir sacando los datos correspondientes. Ya, número 1. Datos. Dice, la magnitud de un vector A es 15 centímetros. Recordemos que cuando es magnitud, solo ponemos el vector A es igual 15 centímetros. Es el tamaño del vector, 15 centímetros. Y forma un ángulo de 37 grados. Teta es igual al ángulo de 37 grados.
con el sentido positivo del eje X. Determinar. Esos son los únicos datos que nosotros tenemos. Vamos a las incógnitas. Aquí nos piden algunas. 2 puntos. Literal A. Me dice que encontremos las componentes rectangulares del vector. ¿Cómo represento las componentes rectangulares? AX igual incógnita, punto y coma, AY igual incógnita. Esas son las componentes rectangulares del vector. Literal B. Las coordenadas del punto extremo del vector, es decir, A como vector. Incógnita. Literal C. Los ángulos directores. Ángulos directores es alfa, punto y coma, beta. Literal D. El vector en función de los vectores base. Entonces, A como vector, y para diferenciar del literal B, vamos a poner vectores base aquí. Vectores base. Y literal E pide el vector unitario. El unitario de A. Igual incógnita. Tenemos ya identificadas todas las incógnitas. Voy a aclararle bien aquí nada más. De este ejercicio que nos está solicitando. Vamos a realizar un pequeño esquema. Dibujamos el plano cartesiano, los dos ejes. Ahí está dibujado el eje Y y voy a dibujar el eje X. Ponemos nombres a los ejes, el eje X, el eje y el origen. Dibujamos un vector, nos dice de 15 centímetros, el tamaño no importa, no cualquier tamaño ahí. Si es que quiere hacer a escala lo haríamos, si no, no. Y tiene una inclinación de 37 grados, tal vez por esa posición. La flecha correspondiente en la parte superior y este representa el vector A. Voy a encontrar las componentes, primero con respecto al eje X y luego con respecto al eje Y. Si este es el vector A, todo esto representará el AX, la componente AX. Y lo mismo en el eje Y, ahí estarían las dos componentes. La flechita asimismo, esto decíamos que es la componente AX. Esta en cambio es la componente AY, el ángulo teta de los 37 grados que nos daba. Y momentáneamente ese sería el gráfico que nosotros tenemos de este ejercicio. Solución. Dos puntos. Primerito, me pedía que calculemos las coordenadas rectangulares del vector y para eso tenemos una fórmula, literal A. Para yo encontrar la componente X o AX, esto va a ser igual al módulo, tamaño del vector, multiplicado por la función trigonométrica coseno de teta.
Esa es la fórmula. Reemplazo. La componente AX va a ser igual. ¿A cuánto vale? 15. No hay necesidad aquí de que pongamos la unidad multiplicado por el coseno del ángulo que vale 37 grados. La componente AX va a ser igual. Voy a dejar un momentito para hacer el cálculo ya a continuación. La componente AY es igual a A multiplicada ahora por la función trigonométrica seno de teta. Reemplazamos, AY va a ser igual. ¿Cuánto valía A? El módulo del vector 15 multiplicado por el seno de 37 grados. La componente AY va a ser igual. Dejo de compartir en este momento y permítame sacar el recurso de la calculadora. Un momentito que se está cargando nada más. Veamos si es que ya lo tengo. No todavía. Ya. En este momento usted debe ver en su pantalla una calculadora y vamos a hacer el cálculo correspondiente. De la primera, de la componente X es 15 por la función trigonométrica coseno. Aquí tenemos, necesita tener una calculadora científica aquí, ¿no? Coseno de 37. Si es que se abre un paréntesis, usted por favor le cierra y le ponemos igual. Entonces el resultado es 11, generalmente trabajamos con 2 cifras decimales y acabamos de ver la parte de redondeo. Si yo quiero trabajar con 2 cifras decimales, haría el corte en el 7. La siguiente cifra, como es 9, subiría en una a la anterior. 11,98 representaría la componente de X. Y de una vez voy a hacer el cálculo de Y. Le encerramos y teníamos 15. Si usted desea, le pone por, si no directamente la función trigonométrica, seno de 37. Cierro el paréntesis y esto va a ser igual. El resultado, 9,0272, etc. Asimismo, si quiero trabajar con 2 cifras decimales, hacemos el corte en la segunda cifra decimal, que es el 2. La siguiente cifra es 7, eso es mayor que 5, le va a subir en 1. En vez de ser 9,02, tendremos que poner 9,03. Listo, dejo de compartir y me regreso nuevamente a la pizarra y poder poner las respuestas que acabamos nosotros de encontrar. La primera para la componente de X era 11,98. 11,98. Y si es que tiene alguna unidad, en este caso el tamaño, el módulo del vector nos dio en centímetros, obviamente que esto va a seguir siendo centímetros. Y para la componente en Y es 9,03 igual centímetros. Una vez que nosotros tenemos las dos componentes, eso es lo que me pedía, ¿no? Dice las componentes rectangulares del vector. Le vamos a encerrar en un circulito cada una de las respuestas. Esta es la componente de X y esta representa la componente de Y. Literal B. ¿Qué es lo que nos pide en la parte B? Nos decía que calculemos las coordenadas del punto extremo del vector, es decir, el vector A, cuyas componentes son AX, coma o punto y coma a Y. Y cerramos el paréntesis. El vector A va a ser igual. Abre un paréntesis. ¿Cuánto valía la componente en X? Solo reemplazamos 11,98. Aquí voy a tener un punto y coma para poder diferenciar de el número 11,98.
la componente en Y 9,03. Cerramos el paréntesis y nuestra unidad representa el centímetro. Eso es todo respecto a la parte B que nos decía las coordenadas en el punto extremo del vector. Asimismo, le ponemos o le encerramos en la respuesta, ¿no? Este de aquí quiero ponerle bien. Ya, 9,03 era aquí. Vamos a la parte C. Voy a hacerle por cuestión de espacio aquícito. Nos pide los ángulos directores. Pues para eso también tenemos una fórmula. La fórmula es el coseno de alfa va a ser igual a la componente AX sobre el módulo del vector A. Coseno de alfa va a ser igual. ¿Cuánto vale la componente AX? 11,98, que es lo que se hizo el cálculo en la parte A, dividido para el módulo del vector es el dato de 15. Solo alfa va a ser igual. Y aquí nosotros debemos encontrar la función inversa. Solo alfa, coseno a la menos 1 de esta cantidad, 11,98 dividido para 15. Algunos también lo trabajan con arco cos. Generalmente es bueno coseno a la menos 1, que es lo que nos sale en la calculadora. Alfa es igual. Ya les enseñamos asimismo cómo vamos a realizar el cálculo. Vamos al coseno de beta. Coseno de beta es igual. ¿Cuál sería su fórmula? La componente de y dividido para el módulo del vector. Coseno de beta va a ser igual. ¿Cuánto vale la componente en y? 9,03 dividido para su módulo que es de 15 centímetros. Beta es igual, asimismo, función inversa, coseno a la menos 1 de esta cantidad, de 9,03 dividido para 15. El ángulo beta va a ser igual. Hago estos dos cálculos, por favor, asimismo dejo de compartir y nuevamente estamos ahí poniendo nuestra calculadora. Acabo de encerrarle. Entonces, ¿cómo trabajo yo con las funciones inversas? La primera era coseno a la menos 1. Pone si cos y en la pantalla le aparece ya coseno a la menos 1. Esta calculadora abre el paréntesis. Si no le abre el paréntesis, usted sería bueno que lo ponga, ¿no? ¿Cuánto iba en el numerador? 11,98 dividido para 15. Y cerramos el paréntesis. Ya, igual. El ángulo que me está generando es de 36,997. Si yo le redondeo una parte entera, puedo poner 37 grados, porque después de la coma hablamos de que es 9, un número mayor a 5. Entonces aquí vamos a considerarle como 37 grados. Vamos a la otra función trigonométrica, al otro ángulo. Teníamos sheep cos. En el numerador es 9,03 dividido para 15. Cierro el paréntesis y esto es igual. ¿Cuál es el ángulo que se nos genera? Es 52,98. Asimismo, si quiero redondear a la parte entera, le puedo poner como 53. Minimizo, dejo de compartir y ahora sí vamos a ubicar los resultados. Ya, el ángulo alfa salió 37 grados y el ángulo beta 53 grados. Si usted no quiere hacer el cálculo
puede también gráficamente encontrar esos resultados. Pero primero voy a poner las respuestas en un recuadrito, ¿no? Ahí tenemos el primer ángulo alfa y luego el ángulo beta. Voy ahora a nuestro gráfico. Busquemos otro colorcito. Tal vez este. Ya. A ver, entonces, si yo quiero trabajar con respecto al ángulo alfa gráficamente, decía que es con respecto al eje X, desde el vector hacia, o desde el eje positivo de las X hasta el vector. Todo esto representaría el ángulo alfa. ¿Cuánto valía este ángulo? Lo que vale teta, es decir, los 37 grados. Nosotros al hacer el cálculo redondeado tenemos ahí el valor de 37 grados. El ángulo beta, desde el eje positivo del Y hacia el vector, todo esto representará el ángulo beta. Que por diferencia simplemente yo sé que todo esto vale 90 grados, porque es un ángulo recto. Si yo digo 90 menos 37, llegamos a obtener el ángulo de 53 grados. El ángulo beta vale 53 grados. Otra forma de haber calculado los ángulos directores. Voy a continuar. Ahora me pide que encontremos en la parte D, el espacio, ya. En la parte D me pide el vector en función de los vectores base. Nosotros ya conocemos que el vector A es igual a cada una de las componentes, AX, y simplemente ahí le agregamos Y, más AY, J. A como vector va a ser igual. ¿Cuánto valía la componente en X? 11,98 y más la componente en Y 9,03 J. Cerramos el paréntesis y ubicamos la unidad que representa el centímetro. Tenemos ya la parte D. Y finalmente, en la parte E me pide que calculemos el vector unitario, literal E. Para el vector unitario tiene la siguiente fórmula. El unitario del vector A va a ser igual al vector A dividido para su módulo, para A. Reemplazamos el unitario del vector A va a ser igual. A como vector, trabajamos con el vector en función del vector base que es 11,98 y más 9,03 J. Y esto lo dividimos para su módulo. El módulo del vector es de 15 centímetros. El unitario de A va a ser igual. Dividimos el 11,98 para 15. Eso ya lo puede hacer usted. Nos da 0,799. Y si trabajo tal vez con dos cifras decimales, puedo ponerle ya 80, que es redondeando. Más 9,03 dividido para 15 nos da 0,602 J. Pues lo único que aquí hacemos es cada componente dividir para el módulo. 11,98 para 15, ponemos el resultado. 9,03 dividido para 15 y ponemos el resultado. Y ahí tenemos nosotros el cálculo del unitario de A. Y salió muy arriba. Tal vez le va a poner el vector nomás aquí que se fue muy arriba. Bueno, ahí quedaría resuelto el ejercicio
Bien, le tenemos ya aquí a Vanessa. Vanessa, buenos días. Muchas gracias por asistir. Les estaba comentando a los chicos que usted se va a hacer cargo la siguiente clase porque estoy pidiendo un permiso, tengo una situación familiar. Vanessa es licenciada en matemática y física y ella es la que me va a ayudar. Vanessa, buenos días. Buenos días, profe. Buenos días con todos. La prendo mi cámara. Ahí se me ve. Listo. ¿Cómo están? Listo, entonces, por favor, Vanessa es la persona que se va a conectar la próxima semana para, como les había manifestado, hacer un repaso de las preguntas de la evaluación formativa que nosotros vamos a tener. Así es que prestar atención debida, siempre el respeto que manejamos, como siempre lo han hecho, a la altura de ustedes, ¿no? Muchas gracias, eso nada más. Vamos a continuar. Ya, hemos resuelto el primer ejercicio que nos pedía en el módulo. Toda esta parte de vectores analizamos. El problema que estamos o resolvimos fue de la página, déjeme ver, que está el resumen de fórmulas. Aquí tenemos. Ya, este es el ejercicio que acabamos de hacerle, ¿no? Vamos al segundo ejercicio. El segundo ejercicio dice lo siguiente. El rumbo de un vector B es sur 25 grados este y el valor de la componente en el eje X es 67 kilómetros. Determinar, literal A, los ángulos directores, literal B, el módulo del vector, literal C, la componente rectangular en Y, literal D, las coordenadas del punto extremo del vector, literal E, el vector en función del vector base y literal F, el vector unitario. Asimismo, tenemos nosotros los datos. Voy a dejar de compartir e irnos a nuestra pizarra. Ahí teníamos la primera pizarra. Un momentito hasta acomodar esto de aquí de la pantalla nomás. Ya, ahí me estoy yendo a nuestra segunda pizarra. Bueno, aquí me está diciendo que me queda un tiempo de ya 10 minutos para que se termine. Voy, por lo tanto, a ayudarme del módulo porque si no, no voy a terminar y va a quedar inconcluso, no valdría. Estoy compartiendo nuevamente el módulo, ¿no? Datos del problema. Decía que nos está dando el rumbo del vector B es de sur 25 grados este y es lo que ponemos, rumbo sur 25 grados este. Y también me da la componente del vector X que vale 67 kilómetros, Bx es igual 67 kilómetros. ¿Cuáles son? Bueno, aquí no se ha puesto las incógnitas. La primera es los ángulos directores, que vendría a ser alfa y beta. Luego nos pide el módulo del vector, es decir, B como vector. Literal C, la componente rectangular en Y, B de Y. Las coordenadas del punto extremo del vector, simplemente B como vector tendríamos que encontrar cuánto vale X, cuánto vale Y. Literal E, el vector en función del vector base. Y finalmente el unitario de este vector, tal cual como hicimos de antes. El cambio que hay es en la parte del vector. Hemos hecho un esquema, aquí tenemos el eje X, el eje Y, como me está hablando de una coordenada polar, entonces ponemos norte, sur, este, oeste. Los puntos cardinales en el plano cartesiano. Norte, sur, a la derecha este y a la izquierda oeste. Y dibujamos ese vector que nos manifestaba, que nos decía desde el sur. Aquí tenemos el sur. Sur 25 grados se va hacia el este. Y ese es lo que se ha medido, ¿no? Desde el sur, 25 grados hacia el este. Y trazamos el vector B. Cualquier tamaño, no hay problema. ¿Qué nomás tenemos aquí nosotros, no? Solo este vector con la componente, sería la componente en X y la componente en Y. Momentáneamente con eso trabajaríamos.
Vamos a la solución. Por favor, hay un micrófono encendido, intentemos silenciar. Según el gráfico, para calcular los ángulos directores, que es lo que primerito pedía, puede trabajar con la fórmula o simplemente por el gráfico. El ángulo alfa es 90 grados menos 25 grados. Aquí tenemos el ángulo alfa, todo esto. Entonces, todo vale 90. Si 90 le resto los 25 grados, que aquí gráficamente no está 25 grados, está un poquito más. 90 menos 25 obtenemos este resultado de 65 grados. Déjenme ver si- Compañero, que le apague el micrófono, por favor. Ya, ahí silencia a todos. Listo, entonces decía que para calcular el ángulo alfa, simplemente gráficamente lo que hicimos es restar 90 grados, que es lo que vale todo el cuadrante, y le restamos los 25 grados, 65 grados. Para el ángulo beta, en cambio, 90 grados hay que sumarle el ángulo alfa. ¿Por qué? Porque el ángulo beta va hacia el eje positivo, el menor ángulo que nosotros tenemos hacia el eje positivo y. Si yo voy desde el vector hacia esta posición, es mucho, ¿no? Siempre debe buscar el menor espacio. Entonces, con respecto hacia arriba, tenemos 90 grados, que es lo que tenemos aquí, y más el ángulo alfa que habíamos calculado. Total, me va a dar 155 grados. Recordemos que el ángulo alfa vale 65. Solo es cuestión aquí de reemplazar los 65 grados. Ya tenemos entonces hecho el cálculo de la parte A, que son los ángulos directores. El ángulo alfa vale 65 grados y el ángulo beta, que vale 155 grados. O también podríamos hacer el cálculo con las fórmulas respectivas, ¿no? Ya, los ángulos directores. Luego me dice el módulo del vector. Aquí está mal puesto, este día corresponde a la parte B nada más, ¿no? Coseno, trabajamos con la función trigonométrica coseno. Coseno de alfa es igual a la componente en x, bx sobre b. Despejo, b es igual a bx dividido para el coseno de alfa. B es igual. ¿Cuánto vale la componente en X? Ese es el dato que me daba, que decía que es, B de X es 67 kilómetros. Entonces pongo 67 dividido para el coseno de 65 grados. Esto trabajando en la calculadora, simplemente pondrá 67 dividido para el coseno de 65 grados, me va a dar 158,54 y le ponemos la unidad. Calculada la parte B. Entonces aquí estaba mal. Este de aquí representa la parte A. Esto que acabamos de hacer es la parte B. Luego nos dice las componentes rectangulares en Y. Este sería C, que ya coincide. Para eso, coseno de beta es igual a B y E sobre B. Ocupamos la fórmula de ángulos directores. Despejamos. Aquí se sobreentiende que este coseno de beta está sobre 1 y multiplicamos en cruz. BY multiplicado por 1 es BY, eso es igual a B por coseno de beta. BY es igual, ¿cuánto valía B, el módulo que acabamos de calcular? 158,54 multiplicado por el coseno de beta, que son 155 grados. B de Y es menos 143,69 kilómetros. Literal D, las coordenadas en el punto extremo del vector. Entonces, para D, nosotros podemos poner esto. B como vector va a ser igual a la componente en X, Bx, coma, la componente en Y. Entonces, B como vector es igual. ¿Cuánto valía la componente en X, que es el dato que me dio, 67, y la componente en Y que acabamos de calcular, menos 143,69? La unidad es el kilómetro. Y tenemos ya la parte D. En la parte E, el vector en función de los vectores base. Asimismo, si sacamos un poquito acá, ¿cómo ubicábamos si es que quiero ponerle la fórmula?
B como vector va a ser igual, paréntesis, Bx y más BYJ. Cerramos el paréntesis y ahí pondríamos la unidad. Entonces, ¿cuánto valía Bx? 67 y le agregamos el y. Eso corresponde a ser el vector en función del vector base. Luego, menos la componente en y es 143,69J y es kilómetros. Y finalmente, el unitario de B. La fórmula, el unitario de B es B como vector sobre B. El unitario de B es igual 67i menos 143,69J, dividido para el módulo del vector 158,54. Cada componente dividimos para el módulo, es decir, 67 dividido para 158,54 me da 0,423i. Menos dividido para más me da menos 143,69 dividido para 158,54 me da 0,906J. Si tal vez aquí trabajo con dos cifras decimales, tranquilamente le podría poner 0,42 porque después del 2 existe el 3 que no le sube al inmediato superior. Pero para J, ahí sí podríamos ubicar como 91. Con tres cifras decimales no hay ningún problema cómo ubiquemos nosotros la respuesta. Pero generalmente intentemos utilizar dos. Esta sería la respuesta para la parte F, que es el unitario, ¿no? Luego usted tiene unos ejercicios propuestos que puede resolver. La próxima semana, pues, haremos alguno de estos también para que se quede claro. Vamos a intentar escoger de cada autoevaluación ciertas preguntas que van a ir en la formativa. Que por ahí cambiemos un poquito de datos. Vamos a ir sacando las preguntas para que usted se pueda hacer un repaso y pueda irle bien la prueba, ¿no? Recuerde que la prueba se va a habilitar a partir de las 3 de la tarde hasta las 23:59. 10:22, ya me estoy pasando de la otra hora, me queda menos de un minutito.